Buenos días, hermanos. Espero realmente que todos estén bien y que tengamos un corazón ya dispuesto, ¿no? Como lo venimos preparando, me imagino, todas las fines de semana, para poder disfrutar de esta reunión dominical. Es una fiesta, ¿no? Para todos los creyentes, el venir y estar aquí presente. Hermano querido, Dios a todos los que somos cristianos nos pide que busquemos la sabiduría. Esta sabiduría que Dios reclama al cuerpo de Cristo no es una sabiduría que proviene del mundo. Allá en capítulo 1 de Santiago, versículos 5 y 6, nos habla a nosotros de que tenemos que pedir esa sabiduría y la tenemos que hacer sin dudar, la tenemos que hacer con fe. Y esa sabiduría solamente puede provenir de lo alto, ¿no? Santiago continúa después explicando de dónde proviene esa sabiduría. Si bien nosotros aquí en los planos terrenal conocemos diferentes tipos de sabiduría, ¿no? De ciencia, que por la gracia del Señor ha beneficiado a lo que es la humanidad en diferentes ámbitos, ¿no? Lo que es la tecnología, lo que es la medicina, lo que es el arte, etcétera. Todo eso está muy bien, por supuesto, y bueno, podríamos tomarlo también como una bendición para toda la humanidad de parte de Dios, ¿no? Pero la sabiduría que pide el Señor no proviene de un corazón de un hombre caído, de un hombre que no conoce al Señor, sino que esta sabiduría proviene de lo alto, ¿no? Y es la sabiduría que a todos nosotros nos van a abrir la puerta para poder exclusivamente predicar y hablar de las cosas espirituales del Señor. Abran su Biblia, un momentito, vamos a leer un poquito allá en 1 Corintios. Y vamos a leer el capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 9, ¿no? Ustedes pueden luego, si quieren leer todo el capítulo, van a ver que acá el apóstol Pablo está explicando justamente a la iglesia de los Corintios, una iglesia totalmente anárquica, rebelde, una iglesia que está, como quien diría, apostatando, alejado de lo que es la verdad, ¿no? Pero sin embargo, el apóstol Pablo le sigue llamando la iglesia de Cristo a los santificados, ¿no? Por lo tanto, sabemos nosotros entonces de que hay congregaciones que lamentablemente no se comportan como cristianos, pero son hijos de Dios. No nos compete a nosotros estar juzgando el comportamiento de aquellas personas, ¿no? Eso lo dejamos en la mano del Señor. Pero sí tenemos que juzgar todas las cosas espirituales, ya que a eso es que el Señor puso a la iglesia de Cristo aquí en la tierra, y esa es la sabiduría que tenemos que tener nosotros para poder discernir qué es lo que se está enseñando, por ejemplo, desde acá, desde el púlpito. ¿Qué es lo que escuchamos muchas veces en las redes sociales? ¿Por qué es que a veces hay mensajes que no parecen que son cristocéntricos, sino más bien parecen unos mensajes que son antropocéntricos, ¿no? Donde el ser humano es el que está brillando y no es Cristo el que está brillando. Hermano querido, el versículo 9 de 1 Corintios, capítulo 2, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Usted va a escuchar a aquella persona que simplemente está pensando que este mensaje va dirigido al ser humano natural, al que es humanista, decir: ven, acá está, que podemos nosotros trascender a una esfera espiritual, o espiritualoide más que nada, y podemos hacer una guerra espiritual. No, mi hermano querido, eso no está diciendo acá. No dice eso cuando el apóstol Pablo está hablando que ojo, antes bien está escrito, dice él primeramente, y luego dice cosas que ojo no vio ni oído yo. ¿Qué cosa? ¿El mundo espiritual? No.
la palabra escrita de Dios. Para eso es la sabiduría nuestra. Hermano querido, luego continúa el versículo 10 diciendo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se lo ha revelado a la iglesia de Cristo, y esa es la sabiduría que tenemos que pedir todos nosotros. Como he dicho hace un momento, porque a veces solamente desde el púlpito se logran escuchar mensajes como, por ejemplo, testimonios personales, sin desmerecer, por supuesto, los testimonios de cada uno de nosotros, pero eso no es palabra de Dios. Eso no puede llegar a edificar a la iglesia cristiana, porque el testimonio que podemos tener cada uno de nosotros es personal, es nuestra experiencia que hemos tenido con Dios. Pero la palabra escrita de Dios es la que tiene que estar por encima de esos testimonios. Hermanos queridos, cuando nosotros vayamos a llevar el evangelio a los perdidos, ni se nos ocurra contar cómo hemos llegado nosotros a los pies de Cristo. Más bien, hermanos queridos, prediquemos la palabra del Señor. Versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahí está, es claro. El espíritu del hombre solamente va a llegar a la sabiduría y al conocimiento terrenal que el hombre puede dar de un corazón muchas veces caído. Pero el Espíritu de Dios es el que va a dar la sabiduría. Pero ¿saben qué, hermanos queridos? Esa sabiduría solamente va a ser dada a aquellos que le aman al Señor. Aquellos que realmente están consagrados a Dios. No es una sabiduría que se le va a dar a cualquiera como un haz de luz que va a aparecer en tu cabeza y de repente ya tienes sabiduría. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, gloria a Dios sea dada por eso, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto no es una retórica o una linda oratoria que se haya estudiado. El mismo Espíritu Santo es quien está proveyendo a esa persona, a ese cristiano, a poder predicar correctamente la palabra del Señor. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Ahí está, hermanos queridos. Ustedes presten mucha atención cuando alguien se le presenta y solamente comienza a contar fábulas, cuentos, anécdotas, saca un texto bíblico fuera de su contexto y comienza a hacer toda una enseñanza que está totalmente distorsionada de lo que es la palabra de Dios. Esa persona, hermano querido, muy probablemente no tiene la sabiduría que es de lo alto, no tiene el Espíritu Santo. O es una persona que simplemente tiene coraje, un hermano quizás, pero que no está empezando a estudiar seriamente la Escritura. Hermanos queridos, versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano querido, todos aquellos que estamos de alguna forma involucrados en lo que es el ministerio, todos hemos sido llamados a la gran comisión, a evangelizar, a buscar a los perdidos, ¿no? Hace un momento estaban preguntando cómo hacían para trabajar en la obra del Señor. Bueno, hay mucho campo para trabajar, hay mucho lugar para llevar la palabra de Dios. Ahora hay que ver si el corazón está dispuesto, ¿no?, a ir a esos lugares. Porque muchas veces por ahí buscamos únicamente quizá la comodidad nuestra, por ahí quizá estamos buscando simplemente llegar al evangelio a gente linda, entre comillas, ¿no? Vamos a hablar así. Porque tanto la gente linda como la gente fea, pobre, necesitan de Cristo. Y yo les puedo asegurar que aquí en la ciudad de Salta hay muchísimos
rincones para llevar el Evangelio. Solamente hay que ver si tenemos el corazón dispuesto de llevar esa palabra a los perdidos. Hermanos queridos, pidamos en nuestras oraciones la sabiduría que proviene del Espíritu Santo. Esa sabiduría que solamente va a ser derramada para aquellos que le aman. Que el Señor bendiga su palabra.